Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia, su participación en esta ceremonia que, si bien es sencilla, reviste una gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Tradicionalmente, después de la ceremonia, se abre un espacio de encuentro, de diálogo entre los presentes, en este caso aquí, en el centro de Atotonilco, de Tula, en la casa de Saúl y de Dolores, de Lola, y que nos han recibido tan generosamente en este instituto de yoga, que aquí la comunidad de este sitio viene a aprender cosas para un mejor vivir, en todos los campos, porque somos un cúmulo de aspectos, de necesidades, de funciones que tenemos que aprender a hacerlas mejor. Necesitamos aprender mejor a comer, a dormir, a relacionarnos, a ver el mundo de una manera mucho más profunda y amplia, de comprender los procesos de evolución que hemos tenido integrados porque lo habíamos registrados, tantas cosas que tenemos que seguir aprendiendo para hacerlas mejor, no para simplemente tener cúmulo de conocimientos, sino como formas de aprendizaje para vivir con un sentido más consciente, más responsable y más profundo. Bien, si alguien de los presentes aquí en este centro, a los cuales agradezco su presencia, o de los que están por la videoconferencia internacional, tienen alguna pregunta o desean compartir alguna vivencia, adelante. De lo que sienten, de lo que ven, de lo que buscan, de lo que escuchan, etcétera. No hay censura. Si es pregunta, ustedes tienen la palabra. Adelante, por favor, sí, tome aquí al lado para que le escuchen. Gracias, muy buenos Sí. días. Bueno, mi pregunta, maestro, es sobre una palabra que siento que abarca mucho, y la palabra es dignidad, porque muchas veces dice que hay que vivir con dignidad, hay que tratar con dignidad, hay que saberse irse con dignidad. Entonces Sí. quisiera yo saber. Gracias. Sí, esa palabra a veces he visto que tiene muchas interpretaciones, algunas más ajustadas a la idea original que tiene y otra un poco de, vamos a decir, a las circunstancias. Dignidad significa el lugar y la función que toca. ¿Cuál es tu dignidad? ¿Qué puesto te toca? Ejércelo. Nadie puede en realidad en el fondo pisotear tu dignidad, sino tratarte de desplazar de la función y del puesto que te toca. Y si te tocan a ti, pues te tocan a ti. Dignidad es el rango, es la función que ejerces en un grupo, en una sociedad, etcétera. Esa es tu dignidad. Cumplirla bien es tu trabajo. La dignidad no es, como dice, darte privilegios. Al contrario, es asumir la responsabilidad que te toca, las funciones que te tocan, que a veces no son tan fáciles de comprender o de respetar por los demás. Y entonces ahí viene el tema. ¿Te toca a ti o me toca a mí? Si me toca a mí, dame oportunidad. Si te toca a ti, yo te apoyo. Eso sería lo más sano. Pero normalmente a veces hay ciertas estirones y aflojones de, es que, dime tú, si te toca a ti, me toca a mí. Y si me toca a mí, dame la oportunidad. Porque, ¿cómo vamos a frenar el aprendizaje de alguien si no le permitimos hacer las cosas porque le tocan? Pero es el lugar y la función, las dos cosas, las que marcan la dignidad de alguien o de él, ¿sí? El papá y la mamá tienen que ejercer como papá y mamá, no sobre los demás, sino como responsables de que haya una dirección del hogar, de la familia, que no es fácil, porque cada quien a veces tiene sus
relinches, sus ambiciones, sus egos, sus estos, sus lotes. Pero en el profundo sentido, no hay dignidad equivocada. Digo, perdón, mala. Simplemente hay que ejercer la función. Por ejemplo, hasta inclusive en una obra dramática, a cada quien le toca una función y al que le toca malo tiene que ser muy malo, si no, no es buena la obra. Y el que es bueno tiene que ser muy bueno. Esa es su dignidad. No se mete, no te debes meter en el papel de los demás. Te debes asumir lo que te toca y hacerlo para lo que, la función que toca. Ese es el tema. Con respecto al concepto, más que solo la idea o palabra de la dignidad, lo que yo les puedo compartir. No quiere decir que sea la última palabra, pero es hasta donde voy aprendiendo yo. Es lo que les puedo compartir. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? En una empresa hay dignidades y el que hace bien su trabajo, inclusive a mí en lo particular de lo que fui aprendiendo a través del tiempo por estar en organizaciones muy grandes, fue que hasta el barrendero, cuando hace bien su trabajo, el lugar se siente bien. En un hospital, ¡pah! Marca diferencia o no. En un lugar limpio, ordenado, donde las cosas funcionan, qué maravilla. Y es más, o sea, muchas veces yo he felicitado a las personas de intendencia, sí, porque realmente se siente que su trabajo es muy bueno y te lo agradecen porque nadie se fija en ellos, cuando en realidad es muy importante. Como un poco aquella anécdota de la ciudad de Nueva York, que no les quisieron dar un aumento, un reconocimiento a los que recogían la basura de la ciudad. Entonces se declararon en huelga. Y por semanas no hubo quien levantara la basura. Ya les estaban hincando, por favor, regresen, que no podemos sin ustedes. Ustedes saben hacer bien el trabajo, nosotros no. Tiene su dignidad y hay que darle su importancia. Y todo en un tema estructurado bien, pero para que el todo, no una parte nada más, funcione y gane. Todos tenemos que ganar lo que corresponda a esa función. En fin, ¿alguien más desea compartir o preguntar? Adelante. Sí, adelante, por favor. Son inquietudes y aspectos que nacen espontáneamente y ese es su gran valor, sí. Bueno, referí usted compartir, buenos días, yo me cuestionaba, ayer olvidé los lentes, no sabía dónde habían quedado, hoy nuevamente me vuelve a ocurrir, estos son para ver de lejos, y digo, ¿qué no quiero ver? Que realmente puede haber una realidad ahí en mi subconsciente que olvido los lentes para ver. Yo se la voy a poner más fácil. A ver, No, no lo haga tan grande. Simplemente no está teniendo atención en dónde se los pone, cómo los usa y cuándo se los quita. Es todo. Yo no me iría al mensaje divino de que por qué estoy olvidando las cosas en la vida. Ya lo hizo muy grande. Vamos a hacerlo más controlable. Cuando me los pongo, digo, gracias lentes. Cuando me los uso, tengo lentes que a veces no nos acordamos. Y cuando los guardo con respeto. Yo eso lo aprendí desde niño, pero lo aprendí viendo a algunas personas que lo hacían, no tanto en mi casa, fíjate. O sea, no es que fuera desordenado ni nada, para nada. Simplemente porque había gente como que era más ritual. Explico, entonces hacía todo con más conciencia. Y vi que mi maestro lo hacía así. Entonces dije, oye, no, y así es. A mí unos lentes me tienden a durar cerca de 25 años de sol, porque los agarro, los limpio, los guardo, y trato de estar. Pero es nada más método. No es que uno sea más listo que otro. Es método y atención. Pongan mamás, respiren. Ahora ya están aquí. A ver si están limpios, ¿no? Pongan más atención en cada. Miren, por ejemplo, yo lo he tomado esto. En las culturas del norte del planeta,
Suecia, Finlandia, Inglaterra, o sea, del norte, Canadá. La gente no se mueve rápidamente, se mueve para que no les gusta, en Japón no les gusta fallar. Entonces lo hacen a la primera y no lo tienen que volver a hacer. No son tan, yo he vivido en la cultura del norte, no son tan acelerados ni tan emotivos, pero cada cosa que hacen lo hacen bien y no lo tienen que volver a hacer. Ellos tratan de no es que sea más rápido, es que debe estar bien hecho. Porque en la cultura del norte una casa que no está bien hecha no es habitable por las cuestiones extremas y te acostumbras a hacer bien las cosas. Sin excusas, sin justificaciones, con mucha responsabilidad. Vamos a llamar con una dignidad, me toca y lo voy a hacer bien. Porque si lo único que hago en la vida es esto, pues voy a tratar de hacerlo bien. Habla muy mal de mí que no lo haga bien, porque lo único que hago es cosas. Y si las cosas no están bien, pues yo no estoy bien. ¿Sí? Debe ser un reflejo de uno mismo. La cultura shintoísta, en el caso de Japón, lo tomaron de ahí. Lo que haces es lo que eres. Entonces tratan de hacer bien las cosas. Sin tanta prisa porque luego se hace mal. Y a veces hacerlo a la segunda o a la tercera. No solo está el hecho de que si está bien hecho o mal hecho, sino yo me voy a sentir inseguro. Si lo haces bien y te queda bien, estás más seguro tú y estás más seguro para hacer lo siguiente. Entonces yo digo que a veces los problemas no es que crezcan, sino que en realidad nosotros nos hacemos más enanos, más chiquitos ante los problemas. Por eso se ven más grandes. El problema sigue igual, pero nosotros no tenemos la confianza de resolverlo. Si fallamos, si fallamos, si estamos aprendiendo, bueno, pero si estamos fallando por distracciones, estamos perdiendo confianza en nosotros mismos. Las siguientes cosas que hagas no las vas a hacer bien. ¿Por qué? Porque realmente no te sientes seguro de lo que vas a hacer ni cómo lo debes hacer. Entonces, tranquila, ponga más atención, no corra tanto, no piense en cosas que no tocan, no se distraiga en cosas que no hay y seguro que los lentes ya no se le vuelven a olvidar. Pero eso sí, téngales su cajita. Una de las ciencias de que las cosas duren es que deben tener su cajita, su contenedor. En Japón es más importante el contenedor, cómo lo cuidas, que el propio regalo. Las cajas japonesas de regalo son una belleza, ¿verdad? Son cosas muy finas. Entonces, tenga su cosita, y si no acostumbra llevar bolsa, pues la va a tener que llevar, porque no lleva cinturones donde colgar los lentes, o si no, pues póngase cadenitas. Hay muchas maneras de darle un método para que no siempre esté usted consciente de dónde está y cómo y dónde están. ¿Mm? Adelante, ¿alguien más? Parece que esto de los lentes es trivial, pero no. Eso se aplica a muchos aspectos de la vida. No corras, hazlo bien, trata de no repetirlo. Si es necesario, repítelo, pero y cuídalo. Son tus herramientas de trabajo. Sí, 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 sí. Platicarles, gracias, realmente me dan buen servicio, porque los tengo que cuidar. Los tengo que cuidar. ¿Alguien más? Sí, adelante, por favor. Buenos días, maestro. Buenos días, queridos hermanos todos. ¿Qué nos puede compartir sobre la indecisión? La indecisión es esa falta de confianza y más bien de entender que la vida hemos venido a aprender. No sé, durante mucho tiempo el sistema educativo se reafirmaba en decir quién es el más listo y quién es el más tonto, ¿o no? ¿Eh? De A, B, C. Sí, y los más listos se hacían más listos y los más tontos pues, se vuelven más inseguros. Hemos venido a aprender muchas cosas.
de cómo hacerlas mejor. No solo hacerlo, sino cómo hacerlas mejor. Y en eso se basa la evolución, se basa el crecimiento, la expansión de conciencia. Entonces no es pecado caerse. Lo que más bien se debe contar son las levantadas, no las caídas. Si fue por aprender, adelante. Si fue por distraído y no quieres aprender, te va a costar más caro. Un error cuesta barato si es un error a la primera, aunque sea aparentemente caro. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Hoy costó caro. Bueno, si aprendes, es barato, que no te mataste. Pero si no aprendes, te va a costar más caro. Siguiente es un accidente más grave. Así es la vida. Hemos venido a aprender y hay una dignidad en ser aprendiz, en ser un discípulo de la vida, porque el gran maestro es Papá Dios. Al final de cuentas, el más gran sabio y el que ha enseñado todo y muestra todo es Papá Dios. Entonces, la indecisión se llama crisis. Viene de un vocablo indoeuropeo, tanto de la India como de la parte del Medio Oriente, que cri significa acción. Crisis, kriya, es que no podemos decidir. Miren, la inconsciencia es un impulso. La subconsciencia es una asociación que hacemos de ideas, de fenómenos, de personas, etc. Pero la conciencia es la que tiene que tener capaz de elegir. En la medida que yo soy capaz de darme cuenta el origen del problema, entonces la misma solución aparece. ¿Sí? Pero necesita estar tranquilo. Si me obsesiono con un problema, es muy difícil encontrar la solución, o a lo mejor va a ser errónea. La conciencia, entre más conciencia, más capacidad de elegir. Entre más inconsciencia, más duda y inseguridad. Aún en la agresión, por ejemplo, que es una forma muy inmediata de responder, hay mucha duda. Después hasta nos quedamos muy inseguros. Cuando haces bien las cosas en lo correcto, te quedas muy en paz. Y es más, todos los días debemos agradecer las oportunidades de haber tomado decisiones, porque la vida al final de cuentas empieza desde la de si me levanto o no me levanto, o cómo me levanto. Ahí empiezan a tomarse las decisiones. Y si pongo atención en la regadera para no resbalarme o me puedo dar un sentón. Desde ahí empieza a tomar buenas o malas decisiones, que no las consideramos porque las actuamos inconscientemente y pensamos que no, tómalas consciente. Yo le recomiendo a la gente que los primeros 5 minutos cuando se levanta, vea para todos lados, se sienta su cuerpo, si puede abrir una ventana, vea cómo está despertando la naturaleza, los pajarillos, así como había un pajarillo que era wiri, wiri, wiri. A mí no me molestan en la ceremonia los niños, se me hacen como pajaritos, ¿sí? Así de dulces y de inspiradores, pero los grandes sí distraemos, a mí me distraen, los niños no. Al contrario, se me hace como un canto tan espontáneo, tan transparente, ¿no? Entonces, en la mañana traten de levantarse los primeros 5 minutos, no les va a quitar mucho. Salgan, vean la vida afuera, el cielo, la tierra, la naturaleza como despierta. Siéntanse parte de todo eso. A su estilo, pueden poner una musiquita muy agradable, tranquila. No empiecen a revisar la agenda, ni menos el celular. Menos el celular. Todavía no. Después haga lo que quiera. Los primeros 5 minutos son para ambientarme. ¿Dónde estoy? Dicen que esa es la mayor ciencia ontológica. Ontoy. ¿Ok? Ontoy. ¿Qué pasa? Y entonces vamos a entrar a la vida, ahora sí, a las actividades personales, con un sentido más amplio, sin obsesiones, ¿sí? Con más receptividad y más capacidad de tomar decisiones. Pero no empiecen luego de amanecer. Hagan algo de movimientos, de gimnasias. Ese es un hábito que se nos ha enseñado aquí, que siempre al levantarse hay que hacer un poco de movimientos.
de coordinación, de respiración, para despabilar y llevar vida a la vida que llevamos dentro. Con los movimientos y la respiración se hace. ¿Sí? Entonces, la indecisión es porque no tenemos un método que me haga sentir yo, sino más bien una inseguridad de quién soy yo y para qué soy yo y podré o no podré. Empieza a haber una lucha interna de la razón de que sí y de que no. Es un tema racional. Entonces, tranquilos, háganse más sensitivos, aprecien más antes de hablar, antes de hacer nada, y tomen su decisión cuando se sientan seguros de tomarla ya. Si no se sienten seguros, una cosa que me enseñó mi padre, cual le agradezco, es decir, me lo dijo varias veces en la vida. Dijo, Javier, entre más grave es el problema, más tiempo tómate para dar tu decisión. Si es una decisión que va a cambiar el rumbo de tu vida o de muchas cosas, tómate el tiempo. Nunca decidas el mismo día. Hasta escucha a otros antes de tomar. La decisión la tomarás tú, pero entre más decisión. Porque una vez yo le decía, papá, ¿por qué con todo lo que sabes y con todo lo que mueves, te pones a platicar ahí con la secretaria? Y más bien la secretaria nada más oía y le decía, sí, señor, sí, señor. Sí, como las buenas secretarias, ¿verdad? No, no le contradecía nada, nada más le hacía que estuviera. Entonces mi papá sacaba todas sus cosas, ¿no? De los negocios y de las máquinas. Y la secretaria, sí, señor, está muy bien. Creo que está tomando. Le daba por su lado y él estaba muy contento. Le digo, papá, pero ¿por qué pierdes tiempo en eso? ¿No es que debes enfocarte nada más a la empresa? Le dijo, no, conozco los problemas, pero como todavía no tengo una decisión, tengo que distraerme en algo para luego abordar el problema y verlo más claro. Si me obsesiono con el problema, no lo voy a resolver bien. Entonces necesito a veces distraerme y luego regresar. No sé si les ha pasado que no pueden acabar un trabajo, se tienen que retirar un ratito, hacer algo, caminar o algo, y luego regresan y es mucho más fácil. Tenemos que dar espacio para ese paso de la inseguridad del inconsciente y de la razón, porque siempre en la razón hay para que sí, para que no y para quién sabe, y dejar que todo sea más claro y entonces sí tomar la decisión. Pero si tú ante la indecisión te presionas, lo único que estás haciendo es complicando todo, no aprovechando tu recurso, tu experiencia. Se nubla porque es solo el inconsciente el que le urge decidir. Pero tú lo que más debe importar es tomar buena decisión, no tanto la urgencia. Las urgencias nada más para ciertas cosas, muy poquitas. Normalmente, tómate el tiempo que necesites. Y especialmente en las decisiones importantes. No las tomes el mismo día. Él decía, si a mí me presiona, no tomo la decisión, nada más por dar la cuenta. No, porque no voy a tomar buena decisión. Me doy el tiempo. Y de repente ando pensando en otra cosa y me viene la solución. ¿Sí? Se sigue trabajando ahí adentro. Me viene la solución. Entonces me comprometo y me responsabilizo porque creo que es la mejor. No la única. Como dicen, a veces es la menos peor, pero es mi decisión. ¿Verdad que hay decisiones que es la menos peor? Pero no hemos encontrado la mejor todavía. Hay que buscarla. ¿Alguien más? Sí. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Mire, yo vengo aquí, es primera vez, desconozco muchas cosas y vengo porque me gusta aprender, quiero aprender, tengo la necesidad de aprender. Y mi pregunta es, ¿qué es la fe y cómo la puedo adquirir? Sí, cómo no. Muchas gracias. La fe, les voy a dar mi experiencia y lo que me han transmitido. La fe no la inventas tú, la descubres en la vida. Por fe en sí mismo, Dios creó todo. Y la fe es el presentimiento de la verdad.
Pero yo les digo, un gusanito, avanza 1 metro, a dudas y es gran esfuerzo, ¿verdad? Sí, los han visto. Sí. ¿Qué esfuerzo hacen? Si no tuvieran fe, no se movería. Hay algo que empuja espiritualmente a la vida desde lo más profundo. Cuando la empiezo a sentir, se llama fe. Cuando la empiezo a comprender, se llama sabiduría. La fe no la inventas, la descubres. Por ejemplo, cuando alguien se vuelve violento, sin fe en la vida, se deprime, hasta quieren suicidio. Ahorita hay muchos jóvenes que andan en esa onda, más de los que uno quisiera ver. Regrésalos a la naturaleza, que vean los animales, lo generoso de la tierra, la maravilla de la vida. Directo, sin explicaciones y sin consejas. Lo sientan. Por ahí la fe empieza a descubrirse, sintiéndola, sabiendo que hay algo que impulsa ocultamente desde lo más profundo la vida. ¿A eso le llamas Dios? Bueno, fe en Dios. Fe en ti mismo es que sé que puedo y lo puedo intentar, que tienes fe. Pero es un descubrimiento, no es tuya, no te es propia, porque como te impulsa a ti, impulsa a toda la vida universal. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bueno, pues eso que impulsa, oculto desde lo profundo de la vida, ponle entonces a quién le quieres personificar en eso. Pero la fe es el presentimiento de la verdad. Y la verdad no la haces tú, la descubres. El sabio no la inventa, descubre. Un científico no inventa, descubre. La fórmula, la inteligencia que manejas. Y el religioso descubre y trata de vivir la fuerza, la vibración, los fluidos que impulsan eso. Al final de cuentas es un fenómeno, pero desde el ángulo científico o religioso. Es lo mismo, hacia lo mismo más. ¿Mm? ¿Y qué era sobre la fe y qué más? ¿Y cómo podemos desarrollarla? Observando, sintiendo. La fe no es el mejor método de usar la razón. La razón porque tiene sí y no. Y la razón tú te las creas porque, pues según tu historia, pues razones para que sí, razones para que no. La fe no es de razones, es de una vivencia. La verdadera religión no es una doctrina, esa es la racionalización de la experiencia. Válida, pero es una racionalización, no es la experiencia. Por ejemplo, hay gente que tiene experiencia religiosa, aunque no tenga mucha doctrina. Y hay gente que tiene mucha doctrina y muy poca experiencia religiosa. No ha sentido, no ha vivido ese reconocimiento a algo mucho más grande, el origen de todo, inclusive mío. Todavía no lo sienten así. No ha descubierto la fe. Y la manera es observando mucho la naturaleza, observando las millones de acciones que hay guardadas aquí que siguen impulsándose. ¿Por quién? ¿Por qué? Pues a eso. Todavía no lo conozco. Inclusive aún los científicos que se dicen ateos, es puro cuento. Lo que tienen aversión es a personificar a Dios. Sobre todo el estilo de la Capilla Sixtina, con su bata y su cabello y sus barbas, y, sí, estilo Zeus, que en realidad Miguel Ángel pintó ahí a Zeus, no pintó a Dios, porque no tenía selfie con Dios, ¿no es cierto? Selfie con Dios, ¿ok? Entonces, tenemos que entrar a fondo a eso, pero no por la razón no te ayuda, porque es siempre dual la razón, frío, calor, arriba, abajo, siempre es dual, pero cuando sientes y vives es un momento, un instante, un presente sin límites.
Esa es la experiencia religiosa. No al estilo de esta iglesia, no, no, estoy hablando de eso. ¿Sí? Yo también. Pero reencuentras tu verdadero linaje, reencuentras la unidad en esa experiencia. Pero es un instante, porque tener fe no es de a ratitos. Tener fe es tener una confianza que a veces no te puedes explicar, pero estás comprometida con ella. ¿Por qué? Porque la viví así. ¿Alguien más para ir cerrando el día de hoy este diálogo? Lo que planteo no es la última palabra de nada. Solamente me preguntan y yo contesto, tratando de ser lo más honesto en las experiencias que estoy compartiendo. Nos tratamos de formar una doctrina, tratamos de que las personas se vuelvan más responsables de sí mismos con su alimentación, su ejercicio, su apertura para descubrir tanta cosa que la humanidad ha descubierto, compartido, vivido antes, hoy y que podemos vivir. En fin, ampliar los horizontes para una experiencia más profunda como seres humanos. Es nuestra idea. Porque es medio raro. Luego nos dicen que parecemos religiosos, pero pues no hay religiosos que hagan gimnasias y yoga. Como medio raro. Y que seamos vegetarianos. ¿Sí? No, ¿saben qué? Lo que pasa es que tratamos de abarcar todos los aspectos del ser humano. Gustavo, adelante. ¿Es desde Ecuador? Gustavo. Sí, sí, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ecuador. Buenas tardes. Un saludo hasta Ecuador. Mi pregunta es, de Ecuador, saludos. Mi pregunta es, para no perder la fe, ¿qué debe hacer uno que está en un proceso espiritual? A veces la fe se pierde, se A quebranta. ver, ¿puedes hablar Y un poco también los gurús, más pausado porque no te escucho bien? Perdón. ¿cómo, cómo puede mantenerse la fe? Porque a veces se puede perder. ¿Cómo Y se los puede gurús, mantener ¿cómo ellos prevalecen la fe? la fe? Ah, ya. Pues seguir observando, no encerrarte en tus conceptos. Miren, el culto a la vida es en presente. Tenemos referencias del pasado muy importantes, pero al final de cuentas el presente es el que está lleno de espíritu. Fue espíritu en su momento, pero ya murió el tiempo. Pero hoy en este presente, el universo está vivo, la luz sigue viajando, las flores siguen floreciendo, los pájaros siguen cantando, los niños siguen riéndose y cayéndose y levantándose y haciendo carcajadas y lloradas. La vida sigue, pero en presente. Yo agarro una fotografía como una imagen de lo que dijeron y sí, es una referencia de una vivencia de alguien, por eso está escrita, pero no está viva. Yo le doy vida en presente. El espíritu es presente, el espíritu no fue, es presente. Cuando tú estás más presente, estás más vivo, estás más consciente, estás más agradecido, estás con más ganas de servir y colaborar con la vida, en mejor disposición. Pero nuestro compromiso debe ser aquí y ahora, en este lugar, en este momento. Si tú sigues observando, si de repente te distraes, pero vuelves otra vez a ver el gusanito, al pajarito. ¿Ustedes han visto lo que es un nido? Usted que es ingeniero, es una maravilla de ingeniería. ¿Y han visto a qué velocidad ponen cada ramita? Parece que están nerviosos, ¿verdad? Pero lo hacen tan bien hecho porque les viene de atrás. Pero al final de cuentas, la historia la recibes, pero tú tienes que hacerlo en este momento. Que el pajarito tiene que reconocer ramitas del presente. ¿Qué le sirven las que usó su papá o su mamá?
tienen que encontrar ramitas de el lugar donde están y en donde hay esas ramitas y tiene que adaptarlas. Los animales tratan de adaptarse al presente. Nosotros ojalá pudiéramos estar más conscientes de las posibilidades del presente y saber elegir mejor. Pero hay veces que los animales son más precisos en eso, porque no tienen razón. Me explico, no se cuestionan que podré, no podré, simplemente lo tengo que hacer. Su instinto se los demanda y por eso sienten esa presión de hacerlo. Nuestros aspectos instintivos también son sobre presión. A ver, reacciones instintivas. Comer. Cuando sientes hambre, ¿es para mañana comer o es ya ahorita? Cuando necesitas tener necesidades fisiológicas, ¿es para mañana o para ahorita? Son distintivas, ¿ya? Sientes felicidad, pues se te sale en este presente. Entonces, hay que hacer un culto que siempre está basado en el pasado, pero hay que recrearlo en el presente. Y eso marca un acrecentamiento y con esa confianza interna de que sigue presente lo que has descubierto antes, sigue aquí, sigue en este presente. No te distraigas. Nos distraemos muy fácil. Como decía don Facundo Cabral, que no es de él la frase, pero él la tomó y la llevó a... No te distraigas, hermano. Sí, hoy es un día lleno de tragedia. Murieron 5,000 personas que no deberían de haber muerto porque no deberían de haber muerto. Sí, es una tragedia. Pero no te distraigas. Han nacido millones de flores en todo el planeta. Hay gente muy digna que se levanta y con toda su responsabilidad de padres hacen sus labores en su casa y para ganarse una vida decente y honrada. Todavía hay millones de jovencitos o de no tan jóvenes, pero con alma joven, como se dice por ahí, que todavía se enamoran, tienen ilusión de llegar a algo más, tienen ilusión de descubrirse más porque es tan hermoso lo que han descubierto. Sí, no te distraigas. Siga habiendo viejitos en las esquinas de las plazas fanfarrones de que hablan de lo que ya no pueden hacer. ¿Verdad? Sí, sí. Hay mujeres que en el silencio siempre están pendientes de sus hijos. Sí, siempre están queriendo servirles en algo. Una vocación muy hermosa. Una consagración es un sacerdocio. ¿Sí? Este, no te distraigas. Las estrellas siguen brillando. Los pájaros siguen cantando. Los peces siguen nadando. La vida no se ha detenido porque esas torres se hayan caído. Sí es una tragedia, no debería suceder, pero no te distraigas. Hay muchas más cosas que dar gracias. Y entonces esa vida, ese presente es el que anima el espíritu. Es lo que te hace vivo. Se llama el espíritu de la letra y no solo la letra. La letra se escribió antes, pero tú le das sentido si tú lo reconoces en tu momento, en tu vida. Giselda, y terminamos. Es lo que yo puedo compartir. Buenos Giselda, días, maestro. Qué lindas palabras. Gracias. Acá, saludos de la familia que andamos aquí. Todos andan hablando. Maestro, una muy bien. pregunta de esto de la fe. Tengo un grupo de curso que Giselda me desde Chile, ¿verdad? entregaron. Tú estás en Sí, Chile, maestro, de Chile. desde Sí, con Curicó. Mateo Trinidad, Mateo Javier, Un Mateo gran Javier. abrazo a tus hijos, por favor. eh, Aquí están, mejorando con disciplina. Mire, tengo una pregunta. ¿Qué me puede aconsejar usted? Porque esto me ha traído hartas, me enfermé incluso por esto. Me dieron a cargo un curso que nadie quiere tomar, un curso de grupo de alumnos, estudiantes que están ya saliendo previo, les faltan como 3 meses para salir a la universidad y nadie ha podido darles a entender el tema de los valores y son berrinchudos, como dice usted,
les da por faltar todos juntos, se ponen de acuerdo y no entran. Son el único grupo en todo el colegio y nadie ha podido darle a enderezarlo, ni siquiera a sus padres. Y me han dejado ese trabajo porque el equipo directivo creyó que yo podía hacer ese trabajo. Según ellos, Sí, Griselda. más complejo. Dígame. Sí, adelante. Entonces no sé cómo hacerlo, maestro. Le pido consejo porque yo les tengo fe a estos niños, pero por Ahí otro le va. lado, no sé qué hacer. He pasado por No sé ser catedrático y grupos, pues permanentemente he estado participando. Localice los líderes. En ese grupillo, localice uno, dos o tres de los importantes líderes. ¿Sí? No enfrente al grupo como un todo, porque no va a poder. Agárrese al líder. ¿Qué estás buscando? Yo te ofrezco esto, ¿qué ofrecen ustedes? ¿Cómo quieren las cosas? Te escucho. ¿Sí? Porque usted necesita a alguien que le ayude. No puede entrar directo al grupo, ¿o sí? No. Necesita alguien que le ayude. Entonces, necesita negociar con el líder. ¿A dónde vamos? Hay veces que si usted pide también un permiso a la dirección de la escuela, miren, nos vamos a atorar en eso y en todo. Yo les voy a pedir que les voy a pedir un día que la clase será ir de excursión, que hay hermosas montañas en Chile. Muchas, y de todo tipo, de bosques y de todo. ¿Qué quieren que hagamos al aire libre? Hoy, en clase, tenemos que llegar a una secuencia, pero afuera, ¿qué quieren hacer? Lo que se necesita es romper la idea de imposición, pero también de que están metidas en sus trincheras. Si no lo saca de las trincheras, no va a poder entrar usted nunca. Entonces, negocia con los líderes, pida un permiso y váyase a caminar o váyase a hacer, o hagan una clase al aire libre, que hay muy bonitos jardines ahí en las universidades de allá. Negocie otra cosa. Rómpales la trinchera donde se sienten ellos fuertes. Pues le voy a decir por qué ahora la parte interna. Psicológicamente tenemos una parte animal, instintiva, ¿no? Y ese es cuando nos ponemos en estas actitudes. Y las personas, cuando se sienten en su territorio, reaccionan instintivamente. Usted dígale a la señora, a ver, la recámara de una casa es más bien lugar de la señora o del señor. La señora tiene que sentirse a gusto y si no siente a gusto no se puede hacer nada ahí. Bien, ¿sí? Es su territorio porque ella necesita estar muy segura del ambiente en el que está, ¿sí? Por la naturaleza tan sensible que tiene una mujer. No es que sea otra cosa, sino su sensibilidad. A ver, si usted va y negocia en el lugar arriba del auto de otra persona, no se va a comportar igual. Eso se aprende uno con el tiempo a saber en dónde y cómo tratar las cosas. No en cualquier lugar y no de cualquier manera. Entonces necesita usted romper el territorio de la clase donde ellos ya se atrincheraron y generar un espacio más abierto donde los jóvenes les encanta echarse al pasto, ¿sí? Y sentir que ganaron. No, no, no han ganado, simplemente estamos queriendo dialogar. Si no los saca de su territorio, no va a poder sacarlos de su actitud, porque el inconsciente es dominante. La parte instintiva es muy dominante. ¿Mm? Por ejemplo, en negocios, ¿vas a ir a platicar solo a la oficina del otro o te lo vas a llevar a comer a un lado neutro? ¿Tiene su ciencia eso o no? Una pareja, ¿van a platicar en la sala o en la cocina o en la recámara? No es el mejor lugar de ciertos temas. Hay que salir a un lugar tranquilo y platicar en un lugar donde nos sentamos neutros de territorio.
para que luego empiece a soltar la parte de la actitud. Tengamos cuidado, no en cualquier lugar y no de cualquier manera. A veces los padres, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para poder hallar el lugar y la forma? ¿Cuánto tiempo? Meses o años. Puede ser. Y no se da. Hay que buscarla. Y normalmente es mejor al aire libre y mejor en un lugar tranquilo, socialmente controlable, en el sentido que no puedes hacer escándalos y podemos dialogar de lo que tú quieras. No dialogue con sus jóvenes en el salón de clase ni en la universidad. Invítelos a tomar un refresquito, algo, una agüita de algo, ¿sí? Y nos sentamos. Trátelos como un lugar, denle su lugar. Pero no quiere decir que han ganado, quiere decir que estamos platicando para ver cuál es la mejor solución y que todos estemos bien. Pero lo más seguro es que sacarlos de clase y llevarlos a un jardín o al aire libre es una muy buena opción para los jóvenes especialmente. Los jóvenes no les gusta estar encerrados. ¿O sí? No, son bravos. Son bravos. Claro, sentirse encerrados. Se encierran solos, felices, pero no los encierres tú porque entonces ya digan, no te puedes salir o se arma la pelotera. Bueno, entonces son estrategias conociendo cómo funciona el inconsciente y cómo podemos hallar una forma de diálogo. Pero hay que buscar el lugar y la forma, no donde ya se dio el conflicto. Muy bien, Cristela, te mando un fuerte abrazo a Chile, a Curicó, a tu familia y que tu esposo siga conectando energía solar. Gracias, maestro. Ahí sigue. Ándele, muy bien. Muchísimas gracias a todos, a todas. Bueno, esto lo hacemos un poquito más largo los domingos para que haya oportunidades. Agradezco el interés, la apertura de todos ustedes y seguimos conversando en este espacio o en el otro espacio. ¿Mm? Que pasen muy bonito domingo. Si sienten la responsabilidad civil, no dejen de ir a votar por quien sea, no me importa. No pero es importante para que luego sientan pues que colaboraron o no a lo que suceda. ¿Sí? Muy bien, que pasen un feliz día. Pax. Max, maestro, un Don abrazo. Santiago, tiempo de no verlo. Ya está Tuve una haciendo pequeña, fresquito por allá, ¿verdad? mucho frío, maestro. Tuve una pequeña intervención quirúrgica el lunes pasado, entonces por ahí estuve medio Ah, perdido, pero los veo siempre en diferido, y maestro, y pongo el ya like. está mejor. Sí, 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 fue una cosa ambulatoria. Ándele. Le pusieron bujías nuevas. Sí, maestro. Ándele, Cer- Pax. cerquita de Kanda, donde empieza la Kundalini. Ándele, un abrazo.